Esta siguiente ronda la arranca David Luna y la pregunta específica es la siguiente. El reclutamiento de menores de edad, un fenómeno espantoso de los grupos armados ilegales, es que ya ni siquiera son guerrillas, estamos hablando de grupos criminales, los reclutan para todo. Les doy dos cifras. La Defensoría dice que en los últimos 5 años ha aumentado 300%. Y dice también ese organismo que el 50% de los niños reclutados en Colombia para todo tipo de fechorías son indígenas de regiones apartadas de Colombia. ¿Cómo enfrentar este fenómeno? Porque aquí parece ser muy efectiva el AMPA y absolutamente inepto el Estado para enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrenta usted? Mire, Juan Roberto, lo primero es que lamentablemente en Colombia no hay solidez normativa para sancionar ese delito, pese a que es un delito de lesa humanidad. Por esa razón yo como senador presenté un proyecto de ley para establecer claras sanciones y ser contundentes. Ante el AMPA, como usted la menciona, no podemos ceder ni podemos arrodillarnos. En segundo lugar, el ELN se ha convertido en un empleador, hoy da vacaciones, cesantías y una gran cantidad de beneficios tratando de acoger a una gran cantidad de reclutados. Hay que enfrentarlo, no solamente con contundencia desde el punto de vista militar, sino también con inversión social. A nuestros niños, a nuestros jóvenes hay que protegerlos y hay que brindarles no solamente oportunidades para que tengan un mejor futuro, sino un acompañamiento para que no puedan bajo ninguna circunstancia terminar en esas manos. Y en tercer lugar, que es muy importante tenerlo presente, la coca en Colombia está concentrada, Juan Roberto, en 15 municipios, 150.000 hectáreas. Es imposible que el Estado no tenga la capacidad de enfrentar esa actividad con contundencia, determinación y así proteger el entorno, no solamente de nuestros menores, sino también de nuestras familias. El diagnóstico seguramente es acertado, pero las acciones del Estado se han quedado siempre justamente un poco en las políticas que ya llegan tarde. Cuando los niños son reclutados, cuando los menores son reclutados, los sacan de su casa, las familias, ¿qué elementos tienen, qué pueden tener en su gobierno para empezar a hacerle un seguimiento a ese menor que llegó a un grupo armado y poderlo rescatar? Y se lo pregunto por lo siguiente, durante los últimos años, cuando hace este aumento tan significativo de reclutamiento, es el Estado, por omisión, digamos, el responsable de que estos menores entren en los grupos armados. Por supuesto, la intimidación de los grupos a las familias es también producto justamente de esa falta de presencia del Estado, pero ya son muchos años, décadas, en que los grupos armados no llegan, digamos, no se engrosan sus filas pues, con personas ajenas, con colombianos y con niños colombianos. ¿Por qué el Estado, y en ese caso, qué política específica para las familias puede aplicar, no solamente en términos de diagnóstico, sino en el momento específico del reclutamiento? Por supuesto que hay omisión del Estado y ha sido una omisión adrede. El Estado le amarró las manos y los pies a la fuerza pública, particularmente este gobierno, y obviamente los grupos al margen de la ley entienden perfectamente que utilizan los menores de edad como escudos para evitar que la fuerza pública actúe sobre ellos. María Alejandra, le insisto, en estos 15 municipios colombianos están concentrados 150.000 hectáreas de coca y está concentrado el mayor reclutamiento de menores de edad. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga capacidad de movilizar toda su fuerza para evitar que eso siga sucediendo? Porque hay complicidad y para evitar esa complicidad se necesita primero conocimiento del territorio. Yo conozco estos municipios, los he recorrido y sé perfectamente cuáles son las actividades para enfrentar. Mire, y aquí abrimos el debate con es que la cifra, mire, cada 20 horas se ha reclutado un niño en Colombia. Y esa es una cara de la moneda, la cara humana que es la más dolorosa, pero hay también la cara legal. Y son los niños utilizados para, pues vimos lo que pasó con Miguel Uribe, tantos menores usados para delitos, incluyendo los delitos que se cometen en las ciudades. ¿Vale la pena reformar el Código Penal? Abrimos el debate. ¿Quién quiere empezar? Vicky. Pues claro que los menores infractores, el sicario de Miguel Uribe no tiene por qué tener 7 años. A mí me da pena, es un niño, yo también soy mamá, es muy doloroso y muy triste, pero ese joven debería responder por el tamaño del daño. Y vamos a reformar el código, sin lugar a dudas, llegando a la presidencia de la República. Pero yo les quiero decir algo más, algo adicional, y es la justicia. Para evitar el reclutamiento de los niños se necesita justicia. Hemos visto a Timochenko, después de la firma de los acuerdos de paz,
decir que es que los muchachos se querían ir para allá. Así es el grado de cinismo. Y una cosa pequeña. Tornillo está libre, los violaba. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? El Estado colombiano es el único responsable de que no haya justicia. Y los tenemos que denunciar ante la comunidad internacional. Aníbal Gaviria. Sí, claro que tiene que haber reforma. Yo creo que en eso hay consenso seguramente entre nosotros en la gran consulta. ¿Reforma para qué? Para evitar que como lo hace la actual normatividad, eso estimula la utilización de los niños en la lucha armada. Pero no solo es la reforma, sino el doble abandono del Estado. El Estado ha abandonado a estas familias y a estos niños en dos aspectos. Uno, sin oportunidades. Tenemos que darle oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de deporte. Y segundo, los ha abandonado porque ha dejado que los grupos criminales los recluten, les respiren en la nuca. Una madre, ¿qué puede hacer? Entonces tenemos que atacar a esos grupos criminales con toda la contundencia del Estado para evitar que sigan utilizando a nuestros niños. El reclutamiento de niños, Enrique Peñalosa. Mire, por supuesto es que mientras haya grupos armados criminales habrá toda clase de horrores. Aquí yo no voy a permitir que haya 1 centímetro de territorio colombiano controlado por los criminales. Aquí todos los ciudadanos van a poder moverse libremente en el territorio colombiano. Vamos a fortalecer al ejército, vamos a darle todo el armamento, la inteligencia, la tecnología y sobre todo el respaldo legal. Lo que tenemos que aceptar es que estamos en una guerra y para ganar la guerra necesitamos hacer las leyes que permitan ganar la guerra. Por ejemplo, en el tema de la legislación de menores, por supuesto que en todos los países para los delitos graves hay cárcel, pero no es una cárcel normal, es una cárcel donde haya procesos de rehabilitación, pero con mejorar la niñez. Yo hice más de 83 colegios espectaculares, 1.500 parques, toda clase de facilidades, jardines infantiles para que los niños tengan una infancia feliz, son la máxima Gracias, prioridad. doctor Enrique. Una cosa final sobre el tema, es que quiero su opinión sobre el asunto que mencionábamos. Hay que reformar el Código Penal, si les entiendo, doctor Luna, muy corto, para bajar la edad de responsabilidad penal en Colombia. Por supuesto que sí, y por supuesto que sí, porque es la única forma para entender y educar, que hay obviamente sanciones al respecto, pero dos, hay una corresponsabilidad, no solamente de quien recluta, sino adicionalmente de quien evita que los menores puedan ir no solo a las acciones educativas, sociales, recreativas, y por esa razón el Estado tiene que pensar que tiene que tener estrictos controles, pero también inversión para tener mejores infantes. Sí. María Alejandra tenía contrapregunta, es que el tema... adelante. No, es que por supuesto tiene que haber una reforma legal, porque tenemos que llevar a los criminales a la cárcel. No puede ser que los criminales que capturan nuestros policías salgan libres, no solamente el tema de los menores. Aquí tenemos que aceptar que estamos en una crisis, estamos en una guerra, y las guerras requieren una legislación especial para poder ganarlas. Y lo primero para acabar con esa criminalidad, por ejemplo, en las ciudades, es una legislación que impida que los criminales capturados por nuestros policías salgan libres. Yo quisiera retomar un poco el tema original, Juan Roberto, porque todos los asuntos de justicia vienen posterior, pero los niños, digamos, están reclutados. Ya están pasando los días y las noches con estos grupos, los están entrenando, les están vuelven adultos, enseñando a usar armas. Yo les quisiera preguntar, yo sé que ustedes son muy críticos y todos sabemos que en este proceso de paz total casi que todo el país unánimemente dice esto no funcionó. Pero ¿qué pasa si ustedes o si mañana los grupos criminales dicen yo les voy a entregar a todos los menores que reclutamos a cambio de que nos sentemos en una mesa a conversar? ¿Qué decisión toma el presidente de la República? Aníbal Gaviria. Bueno, hay una cosa clara frente al tema normativo, y es la normatividad la tenemos que cambiar para no seguir incentivando que los grupos criminales utilicen a los niños. Ese es el foco específico. Ahora, frente al tema, yo creo que la lucha armada en Colombia se acabó. Un presidente que se alzó en armas contra el Estado llegó por los votos. No hay lucha armada. Aquí lo que hay es una serie de grupos criminales de todas las pelambres. Por eso, aún en ese aspecto, lo que abriré yo es un proceso de sometimiento. No son diálogos de paz, porque eso ya se acabó, eso ya pasó. Es un proceso de sometimiento
para que los grupos criminales se sometan al Estado, no como hoy se pretende, que es someter el Estado a ellos. Si hay acuerdos como el de entregar todos los niños, por supuesto habrá puerta, pero la puerta es la del sometimiento. Vicky Dávila. Mire, yo como presidente sí no voy a aceptar chantajes. Yo creo que eso ya hay que cambiarlo en nuestro país. Nosotros tenemos que aplicar la ley, aplicar la Constitución, combatir a estos grupos. Eso sí, hay que llegar a los territorios, recuperar esos territorios con fuerza, con autoridad. Hay que recuperar esos territorios con Estado, salud, educación, con todo lo que necesita una comunidad. Y hay una cosa que me parece importante y es que el Estado pueda acompañar a las familias para que esos niños sí estudien, para que no deserten, para que vayan al colegio, para que coman bien, porque aquí se están robando el PAE, se roban la comida de los niños. Pero yo no creo que podamos aceptar chantajes. Muy bien. Ellos tienen que entregar los niños, solo perdónenme una cosa, entregar los niños sí, pero entonces tienen que entregar los niños, dejar de narcotraficar, dejar de secuestrar, de extorsionar. Vicky, gracias. 20 segundos para David Luna. A usted no le doy la palabra porque usted viene a continuación en la siguiente pregunta. Pero es doctor. que yo un comentario sobre eso. Bueno, chiquito y cerramos con David Luna. Microscópico. Bueno, hágale. No, siga, siga. No, hágale, adelante. No, es que yo quiero recordar que el señor Iván Cepeda lo único que ha hecho toda su vida es buscar precisamente eso, buscar que haya diálogo siempre, hacer un tratamiento muy especial para los grupos armados criminales. Nunca lo hemos dicho que va a buscar una mayor seguridad ni hacer más drástico. Y recordemos que un país como el vecino Brasil, donde ha habido gobiernos de izquierda o de derecha, jamás los grupos armados criminales han controlado un centímetro del territorio. Esto no es de izquierda o derecha, es de vida civilizada. Cierre pequeño de David Luna. Mire, Juan Roberto, el ELN dejó de ser un grupo guerrillero, es hoy una banda de traquetos, de mafiosos, como lo es el Clan del Golfo y las otras organizaciones. A eso hay que actuar con la ley y con la firmeza. Y segundo, en Chocó, ¿por qué razón? Reclutan menores de edad, porque los colegios se están cayendo, porque hay la mitad de los municipios sin agua, porque claramente el Estado olvidó que el Pacífico existe. Y en ese sentido, acá tienen un presidente distinto que entiende el Pacífico como una prioridad.